pasar al otro. Ya. Hola a todos y todas. Hoy día vamos a ver estrategia mixta. No, eso ya lo vimos, pero hoy día vamos a ver la estrategia evolutivamente estable y Cournot. En el control va a entrar hasta estrategia evolutivamente estable con ese tema incluido. Como ustedes ya saben, el control tiene 3 preguntas, parte desde las 3 p.m. En el foro puse las 3 y había pensado que eran las 3 de la mañana. No, eran las 3 p.m. hasta las 9. No se aceptan atrasos, así que por favor utilicen el tiempo, la ventana de tiempo, pero lo ideal es que se demoren la hora del auxiliar, que sería 1 hora y media, en su resolución. No está tan largo y más que nada es aplicar todos los temas que han visto en clases y en auxiliares. Pueden usar la guía que les preparamos para el control 1 para ver si están aprendiendo o si les falta un tema por repasar. Ya, entonces ahora vamos a partir con la pregunta que había quedado pendiente, que era la estrategia evolutivamente estable. Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos 3 definiciones. Vimos la definición 1, que era usando un epsilon, la definición 2, que era viendo los criterios, por ejemplo. Es un equilibrio, vamos a repasarla mejor. Entonces nos vamos para acá. Entonces la definición 1 era darnos un epsilon, y ahí empezábamos a decir ya, la población normal es 1 menos epsilon y aparece una mutante que se le asigna un epsilon. Y empezábamos a jugar. Entonces debemos ver el emparejamiento crítico y ver si se cumple la definición 1, la cual corresponde a esta de acá, en donde 1 menos epsilon, que se asocia a la población normal, por la esperanza de la utilidad de normal normal, más epsilon por, aquí viene la esperanza de utilidad de normal mutante, debe ser mayor que un mutante normal, mutante mutante. Y en ese orden. Y nosotros la hacíamos con la matriz de Paus. ¿Recuerdan la definición o no? La vimos. Entonces no debería ser... no debería serles difícil recordar. Si quieren pueden ver como los videos pasados. Ya, este se abrió. Y así ustedes pueden recordar el video del auxiliar del viernes. También fue muy poquita gente, entonces lo ideal es que vean los videos si es que no asistieron. Entonces, ya, la definición 1 era darnos un epsilon, la definición 2 era ver criterios. ¿Cuáles criterios? Primero, había que preguntarnos si era la estrategia S un equilibrio de simétrico. ¿Qué era asimétrico? Era que para ambos jugadores se les reportan los mismos pagos. Los pagos, no las estrategias. Por ejemplo, si el jugador 1 juega la letra A y el jugador 2 juega la letra A, eso no es un equilibrio asimétrico. Tiene que ser en los pagos. Entonces, si la respuesta es no, entonces la estrategia S no es una estrategia evolutivamente estable. Si la respuesta es sí, deben analizar la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es esta de acá, la número 2, en donde les preguntamos si este equilibrio de NAT simétrico es estricto. ¿Y qué significaba ser estricto? Significa que para la estrategia S existe una única función de mejor respuesta y es ella misma. Y esto lo vimos en la matriz de pagos, cuando analizábamos como carretear y rendirse, y veíamos como que carretear sí era una única función mejor respuesta y era ella misma, pero rendirse no. Creo que era así, si no era al revés. Y finalmente, si la respuesta es no, entonces, ¿ustedes qué hacen? Van al paso 3. Pero si la respuesta es sí, entonces ustedes dicen, ya, concluyo que es una estrategia evolutivamente estable. Pero si era no, si esto no es un equilibrio simétrico estricto, ¿qué hacen? Bueno, van al paso número 3 y es que analizan el emparejamiento crítico. ¿Qué es el emparejamiento crítico y por qué suena tantas veces? El emparejamiento crítico tiene que ver cuando tú emparejas un mutante con un normal con un mutante, hagamos los mutantes con verde, y lo compara si la utilidad de un normal con mutante es mayor que la utilidad de un mutante-mutante. Si esto es así, entonces que ustedes, si ustedes ven que esto se cumple, ¿qué significa? Significa que es definitivamente estricto. Pero ojo, esto debe ser para cada jugador. Entonces, si para un jugador esto no se cumple, ustedes dicen no es una estrategia evolutivamente estable. Y ahí lo tienen. Y eso lo hicimos con este juego de acá, lo vimos. Si ustedes les preguntan algo de ese estilo, de la estrategia evolutivamente estable de 2 jugadores, ustedes simplemente empiezan a realizar estos criterios.
Ya finalmente para ver el último caso, que fue el que nos quedó, que es estrategia evolutivamente estable en mixta. Y para este se ocupa otra definición. Es por eso que nosotros decimos que para la estrategia evolutivamente estable se usan tres definiciones. La definición 1 con un epsilon, la definición 2 que es con pasos, y la definición 3 que es dándose una distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Adaptamos la definición 2, pero ahora asignamos probabilidades a cada estrategia. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la misma definición 2, pero asignamos probabilidades. ¿Y cómo se asignan probabilidades? Primero, lo que tiene que suceder es lo mismo que trabajamos con estrategia mixta, que es asignar una distribución de probabilidad. Entonces, ustedes asignan un sigma asignan una probabilidad a cada estrategia. Y después que analizan si esta distribución de probabilidades es un equilibrio simétrico. Y que era simétrico, analizan que sea simétrico y después ven el emparejamiento crítico, y aquí me faltó un poquito, que este es un punto aparte, el I es un 2, y si existe un sigma distinto, entonces esto de acá. Ya, entonces, en palabras simples, en palabras españolas, vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, aquí está. Primero, asignan una distribución sigma de probabilidad de la estrategia de los jugadores. Ya. Después, ¿qué hace? Calculan las probabilidades asociadas a cada una de las estrategias. Entonces, calculamos estos sigmas, encontramos estos sigmas. Después, ¿qué hacemos? Vemos el emparejamiento crítico. Y si se cumple esto, ¿qué quiere decir que se cumple esto? Que un normal ante la llegada de un mutante va a tener una mayor utilidad que un mutante. Y este era mutante y este era normal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que aunque aparezca una estrategia mutante M, los normales van a ser evolutivamente estables porque siempre le van a tener mejores pagos que los mutantes. Esa es la razón de ser de este emparejamiento crítico. Es, ya, yo como normal, si llega una estrategia X, yo quiero ver si yo como normal voy a ser evolutivamente estable en el tiempo. Entonces, ¿yo qué hago? La enfrento a una estrategia mutante y veo el emparejamiento crítico. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Asignamos la distribución de probabilidad, calculamos las probabilidades y finalmente calculamos el método de utilidades esperadas y vemos si este emparejamiento crítico se cumple, si es que los normales le ganan a los mutantes, y si es así, digo ya, esta estrategia es una evolutivamente estable. Y aquí ustedes pueden ver, este está en material docente, cuál fue la parte del profe que hace este desarrollo. Y ahora vamos a considerar este juego. Ya, se dice, considera el juego donde S e I es mayor que C. Ya, entonces, ¿qué es S y qué es I? S e I son dos valores que pueden ser, no sé, sus últimos dos dígitos de su root. Y les dicen, bueno, estos son mayores que 0, y diga la parte A que para S menor que I encuentre los equilibrios de Nash simétricos en mixtas y demuestre que son evolutivamente estables. Ya, paso 1. Acá les piden y nos dicen textual que encuentre los equilibrios de Nash simétricos en mixtas y demuestre que son evolutivamente estables. Entonces, le están diciendo que busquen en mixtas. Ya, no se pongan a buscar en puras si les dicen en mixtas, solo en mixtas, porque le están pidiendo en mixtas. Si a ustedes les dicen encuentre los equilibrios de Nash simétricos, ¿qué hacen? Buscan en puras y en mixtas, buscan en dos. Si les dicen en mixtas, solo en mixtas, se olvidan de puras. ¿Ya? Entonces le dicen, encuentre los equilibrios de Nash en mixtas y muestre que son evolutivamente estables. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, acá les dije, ojo, si no especifican si en pura, buscar en ambos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero asignamos una distribución de probabilidades a las estrategias de los jugadores, a ambos jugadores. Entonces, vamos a decir, asumimos para sigma del J1, del jugador 1, que vamos a decir que él juega con probabilidad X. ¿Qué estrategia? Regresar con el X. Este es el jugador 1, regresar con el X. Ya. Y con probabilidad Y, matar al X. Y finalmente, con probabilidad 1 menos X menos Y, terminar con el X, que es muy lógico. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden que las probabilidades tienen que estar entre 0 y 1 y que la suma de todas estas probabilidades deben sumar 1. Si les da una probabilidad negativa, ¿qué hacíamos? Volvíamos a este auxiliar. Había una pregunta que era como, ¿qué hacer cuando nos dan probabilidades negativas? Lo pueden revisar. Entonces, para el jugador 2 hacemos exactamente lo mismo, hacemos distribución de probabilidades y finalmente vemos que la matriz de pago se ve así, en donde podemos decir que para el jugador 1
Este juega con una probabilidad X, regresar con el X, una probabilidad Y, matar al X, y una probabilidad 1 menos X menos Y, terminar con el X. Y lo mismo para el jugador 2. Cuando les pidan como una estrategia evolutivamente estable en mixtas, van a ver que las estrategias son simétricas, como que tienen los mismos nombres. Pero lo más importante es que los pagos sean iguales, para que sea un equilibrio de NAT simétrico. Ya, entonces avanzamos ahora a lo siguiente. Ya hicimos el paso 1, que era asignar la distribución de probabilidad. El paso 2 era simplemente calcular estas probabilidades, lo que no es tan simple. Entonces, procedemos a calcular las probabilidades igual que lo hicimos para el ejercicio 1 de este auxiliar, de la siguiente forma. Entonces, ¿qué hacemos? Nos basamos en el método de las utilidades esperadas, en donde decimos, bueno, nosotros asumimos que cada una de estas probabilidades era mayor que 0, entonces yo puedo ser indiferente en escoger una estrategia, dado lo que jugó el jugador opuesto. En este caso, vamos a calcular la esperanza del jugador 1, dado que el jugador 2 ha elegido sigma 2. Fijamos sigma 2, decimos que el jugador 2 jugó sigma 2. Y vamos viendo la utilidad esperada por regresar con el X, por matar al X y por terminar el X. Entonces, ¿cómo se vería esto? Se vería de la siguiente forma. Para el jugador 1, decimos, de esta de acá, vemos que, ya, y aquí mucho ojo. Vamos paso a paso. Primero vamos a calcular matar al X con igualarlo con terminar al X. Estamos haciendo estas dos de acá. Entonces, vemos que cuando decimos del jugador 1, ¿qué hacemos? Resaltamos en amarillo o resaltamos en rojo la jugada matar al X, ¿ya? Y vemos que esto sería 0, 1 menos S y 0, ¿ya? Entonces, fijamos matar X y vamos paso por paso. Entonces, sería 0 por P más 1 medio por S por Q más 0 por 1 menos P menos Q. ¿Se entiende, cierto? ¿Hay alguien que tiene alguna duda hasta ahora? Es muy importante que entiendan cómo se hace esto. Entonces, vamos paso a paso. Decimos, ya. Estamos aquí, ¿cierto? Decimos, ya, vamos a imponer el método de indiferencia, en donde decimos ya, el jugador 1 va a ser indiferente entre regresar con el X, matar al X, terminar el X, dado que el jugador 2 jugó sigma 2. Entonces, ¿qué hacemos? Para regresar con el X, nos paramos en regresar con el X en amarillo y decimos ya, ¿cuáles son las utilidades del jugador 1? Es esta y es esta. ¿Y por qué la multiplicamos? Porque es una probabilidad condicionada, es este término por P más S por Q más S por 1 menos P menos Q. Lo mismo para matar al X. Matar al X sería 0 por P más 1 medio de S por Q más 0 por 1 menos P menos Q. Sería esta de acá. Y finalmente, para terminar con el X, en rojito, decimos ya, sería terminar con el X, la utilidad es 0, S y 1 medio de S. ¿Y qué decimos? Probabilidad condicionada, entonces 0 por P más S por Q más 1 menos P menos Q por este término acá. Entonces así se hace. Ahora, lo que estábamos haciendo, volviendo, era que dijimos ya, vamos a agarrar, matar al X y terminar con el X. Veamos cómo se comporta esto. Entonces dijimos ya, estamos acá. Matar al X. Nos paramos en matar al X. Matar al X lo estábamos haciendo con el color verde. Si nosotros matamos al X, las utilidades esperadas, las utilidades que puede tener el jugador 1 es 0, 1 medio de S y 0. Y ahora la utilidad esperada es condicionarla por lo que juega el otro jugador, que sería P, Q y 1 menos P menos Q. Entonces, al final sería 0 por P más 1 medio de S por Q más 0 por 1 menos P menos Q. Ya finalmente terminar con el X sería 0 por P, S por Q y 1 medio de S por 1 menos P menos Q. Entonces, ¿cómo se ve esto? Como dijimos anteriormente, matar al X es 0 por P más 1 medio de S por Q más 0 por 1 menos P menos Q. Y lo mismo para terminar con el X. Y terminar con el X sería el término de acá. Y nosotros igualamos esto y obtenemos esta ecuación. Finalmente, lo que obtienen, lo mismo que antes, esto es la misma, obtenemos este término y despejando ustedes obtienen que P es igual a 1. Ya.
Encontramos el valor de P. Ojo, encontramos que P vale 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos jugando una estrategia con una probabilidad determinista. O sea, nosotros conocemos su valor. Es 1. Sí o sí lo juega. Estamos en tu caso límite. ¿Por qué es un caso límite? Que P sea igual a 1 te dice que otra jugada es 0. Porque tienes que P, Q y 1 menos P menos Q sea igual, que todo esto sume 1. Si P ya te suma 1, estás jugando las demás con 0. Entonces estás jugando una estrategia pura. Entonces no nos sirve porque estamos buscando mixtas. Estamos asumiendo que las probabilidades van entre 0 y 1. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo mismo que en la pregunta 1, nos ponemos en casos. ¿Se acuerdan cuando eran ponerse en casos? Decimos ya. Caso 1, P vale 0, P igual 0. Caso 2, Q igual 0. Caso 3, 1 menos P menos Q igual 0, ¿cierto? Ya. Esos eran los casos. ¿Y cómo sacábamos los casos? Bueno, del razonamiento. ¿Y cuál es el razonamiento? Nosotros volvamos a la matriz y decimos, ya, ¿cómo vamos a razonar esto? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hacemos la intersección de mejor respuesta para cada jugador. Entonces, como cuando nosotros estamos aquí y somos el jugador 1 y el jugador 2 juega a regresar con el ex, ¿qué prefiere esta persona? Recuerden lo que nos habían dicho anteriormente. Nos habían dicho que S e I son mayor que 0. Y estamos en el caso en que S es menor que I. O sea que este término es negativo. Entonces, volvamos. Estamos en el caso en que S es menor que I. Y estamos siendo el jugador 1. Entonces vemos. Cuando el jugador 2 juega a regresar con el ex, ¿qué preferimos nosotros como jugador 1? ¿Algo negativo o algo 0? 0. Entonces decimos ya, prefiero 0. Cuando el jugador 2 juega Q, ¿qué prefiere esta persona? ¿Jugar S, jugar un medio de S o jugar S? Claramente jugar S. Acá y acá. Y de nuevo, cuando el jugador 2 juega terminar con el ex, ¿qué prefiere el jugador 1? ¿Jugar S, jugar 0 o jugar un medio de S? Jugar S. Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero para el otro jugador. Entonces ahora somos el jugador 2 y decimos, cuando el jugador 1 juega a regresar con el ex, ¿qué prefiere el jugador 2? ¿Algo negativo o algo 0? Bueno, prefiere algo 0, algo que le dé 0 de utilidad. Cuando el jugador 1 juega a matar con el ex, ¿qué quiere el jugador 2? ¿Quiere jugar S? ¿Es un medio de S o S? Claramente S, porque le reporta mayor utilidad. O sea, claramente quiere jugar regresar con el ex que le reporta un valor S de utilidad. Así se diría. Y finalmente, cuando el jugador 1 juega a terminar con el ex, ¿qué prefiere el jugador 1? ¿Jugar regresar con el ex que le reporta S, matar al ex que le reporta 0 o terminar con el ex que le reporta S menos? Bueno, lo que más le reporta de utilidad es S, es jugar la estrategia regresar con el ex que le reporta S. Ya finalmente ustedes dicen ya, ¿cuál es la estrategia que no se está prefiriendo? Entonces, ustedes saben que no pueden eliminar ninguna, ¿cierto? Porque ninguna era una estrategia estrictamente dominada. Pero, ¿qué estrategia está prefiriendo jugar el jugador? Ya, ahora sí. ¿Qué estrategia está prefiriendo jugar el jugador 2 cuando el jugador 1 dice, voy a regresar con el ex? Puede jugar terminar con el ex o puede decir, yo lo prefiero matar. Y cuando el jugador 1 juega matar al ex, él dice, yo puedo regresar con el ex o simplemente puedo terminar con él. ¿Ya? Entonces dicen ya, estamos viendo que la estrategia matar al ex está débilmente dominada por terminar con el ex y regresar con el ex. Porque en ciertos casos se prefiere y en ciertos casos no. En la mayoría de casos yo prefiero jugar regresar con el ex, si soy el jugador 2, aquí y aquí. Y también prefiero terminar con el ex, aquí y aquí. Entonces yo digo, ya, voy a probar con Q igual 0. Voy a probar. ¿Por qué? Porque en algunos casos, en la mayoría, prefiero o regresar o terminar. Y en un caso, en uno solo, prefiero matarlo. Entonces, ahí ustedes dicen ya.
voy a probar con Q igual 0. Y de ahí sale. O ustedes pueden saltarse todo este razonamiento y empezar a probar al tiro por tiempo, o como lo prefieran, pero también lo pueden anotar. Como partí con Q igual 0 por esto. Entonces, volvemos. Dado que nos dio una estrategia determinista que era pura, P igual 1, nosotros decimos, no, esto no puede suceder. ¿Por qué? Porque estamos en mixas, queremos mixas. Queremos probabilidades entre 0 y 1. Entonces, ¿qué hacemos? Proponemos que Q es igual a 0 y nos vamos, decimos ya, entonces tenemos P, esto es 0, entonces Q aquí lo reemplazamos y queda 1 menos P. Si esto dice ya, veamos si lo hicimos bien, la suma de todas estas probabilidades nos da 1, la suma de P más 0 más 1 menos P, sí, da 1, o sea, da 1, sí, da 1, entonces estoy bien. ¿Por qué? Porque la suma de todas estas distribuciones de probabilidad debe darte 1. Entonces, ¿qué sigue? Nos vamos a la matriz de pagos. Entonces dijimos que Q igual a 0, ¿cierto? Entonces, lo mismo que en las probabilidades negativas, decíamos ya, mantenemos todo igual, simplemente que en la matriz ahora decimos que matar al X vale 0. La probabilidad, la distribución de probabilidad que era Q ahora vale 0. Y ahora esto también se cambia, ahora es 1 menos P. Y hacemos lo mismo que antes. Entonces decimos ya, establecemos la indiferencia de las utilidades y vamos determinando cuáles son estas probabilidades. Entonces decimos ya, asumimos la distribución para J, el jugador 1 no cambia, pero para el jugador sí cambió, porque ahora dijimos que Q igual 0, vemos la matriz y calculamos las probabilidades asociadas a cada una de las estrategias. Entonces, acá tengo marcado en rojo cómo se vería para las estrategias regresar con el X y terminar con el X. Estas de acá. Entonces, lo que estamos haciendo acá es simplemente obviar esta, porque sabemos que es 0. Sí, también es válido. Tú te pones a jugar, Mario, como con las probabilidades y vas viendo cuál es la que te hace sentido y te resulta. Entonces, ahora vamos a, o sea, lo que me refiero a como lo que te hace sentido, se refiere a, al final de cuando calculo todo, la suma de mis probabilidades da 1, bien. ¿Son todas mayores o iguales a 0? Sí, entonces bien. Las del otro jugador, porque las tienes que calcular después, las del otro jugador son todas positivas o iguales a 0. Sí, ya, entonces está bien. Si te dijera que son negativas, algo hiciste mal o no era el caso, porque tampoco no es la región, o cuando tú intersectas la región te da que no es factible, todo eso puede pasar. Entonces tú tienes que analizar bien y ir diciendo ya, este Q es, proponemos que Q es igual a 0 y desarrollamos para abajo. A lo que me refiero de la región infactible, lo puede ver en el ejercicio 1, de probabilidades negativas. Entonces, digamos, yo voy a igualar esperanza de la utilidad porque mi consumidor es indiferente. Entonces yo cuando encuentro un jugador indiferente, es indiferente en las estrategias que tiene, dependiendo de lo que el otro jugador haya jugado, es decir, el sigma 2. Porque recuerden que lo que yo juegue y mi obtención de utilidad no es individual, sino que depende de lo que juega el resto. Y ustedes ya han jugado juegos y lo vieron en clases que depende de lo que juega el resto. Entonces, calculamos ahora las probabilidades asociadas a cada una de las estrategias. Y sería regresar con el X, marquémoslo con rojo. Entonces sería esta de acá. Sería la utilidad de regresar con el X. Uy, pésimo color, lo siento. Amarillo. Regresar con el X sería esta utilidad por esta utilidad, o sea, más esta utilidad más esta, pero es condicionada a las probabilidades con las que juega el otro jugador, que sería un medio de S menos 1 por P más S por 0 más S por 1 menos P. Y esto lo igualo a la esperanza de probabilidad de terminar con el X por la probabilidad de que juegue cada juego. Entonces sería 0 por P más S por 0 más un medio por S por 1 menos P. Ya. ¿Entendió, cierto? Entonces nosotros ahí desarrollamos, igualamos y encontramos que P es igual a S partido en 1. Y recuerden que nosotros nos encontramos en el caso en que S es menor que 1. Por lo tanto, si nosotros dividimos por I, porque I también era mayor que 0, tenemos que S partido en I es menor que 1 partido en I. Y esto es menor que 1, claramente, y
Estoy pensando. Dejen ver la siguiente slide. Que creo que ahí lo tengo. Ya. P es igual a S menos I. Sí, ya, perfecto. Ahí está. Super. Entonces tenemos que esto es menor que 1 y que es mayor que 0. Porque S e I son mayores que 0. S, I son mayores que 0. Sí. Entonces, finalmente, les queda... No, ¿qué dice? Ya, ya la mano. Quedamos acá. Ya. Quedamos en que esto es menor que 1, mayor que 0 y estamos bien. Entonces ahora seguimos con... Encontramos qué significa P, ¿cierto? Encontramos P, Q es 0 y 1 menos P es reemplazar este valor. Ustedes supongan que S e I lo conocen. Son los últimos dígitos de su root. Y ahora lo que hacen es que ven que es 1 menos P, ¿cierto? Ya, tienen 1 menos P y tienen P. ¿Qué les falta? Tienen la distribución de probabilidad del jugador 2, pero les falta la distribución de probabilidad del jugador 1, ¿cierto? ¿Sí? Pueden responder. Tienen la del jugador 2, pero les falta la del jugador 1. Igual ya aparece en la slide. Entonces, ¿cómo ustedes definen el equilibrio de Nash simétrico? O sea, el equilibrio de Nash de estrategia mixta, si encuentran P y encuentran 1 menos P. Quien me lo diga, se gana una décima para el control. Pueden usar el chat. Disculpa, ¿cuál era la pregunta? Dale. La pregunta es, tú encontraste P y encontraste 1 menos P, ¿cierto? Y tienes que es este de acá y este valor de acá. Tienes la distribución de probabilidad de acá. Nosotros lo que hacíamos para encontrar el equilibrio en H en estrategia mixta era encontrar las dos distribuciones de probabilidad, ¿cierto? Nos falta la del jugador 1. Pero ¿qué hacemos si es que no tenemos la del jugador 1? Pero sabemos que esta es nuestra matriz de pagos. ¿Habría que usar que es simétrica? Sí, simplemente eso. Ya, súper. Tienes que mandarme un correo para el auxiliar y ahí para que me recuerdes. Y ahí yo te asigno la. Lo único que hacen es decir, como es simétrico, la matriz es simétrica. Si se fijan, son los mismos pagos en la diagonal y ustedes tienen esto simétrico. Entonces dicen, ya, no voy a hacer todo de nuevo, no voy a hacer la esperanza multiplicada para el jugador 2, sino que simplemente voy a aprovechar la simetría del juego. Esto fue visto en clases con el profe. Voy a aprovechar la simetría del juego y voy a decir, ya. Voy a decir, bueno, son iguales, entonces tengo el equilibrio en H en estrategia mixta. ¿Por qué? Porque en el equilibrio en H en estrategia mixta, lo único que hacíamos nosotros era imponer indiferencia en las utilidades y decíamos después, ya, encontré el jugador 1 y el jugador 2, entonces este es el equilibrio en H en estrategia mixta. Eso era lo de la estrategia mixta, para que se acuerden. Y Mario pregunta, cuando igualaste utilidades, ¿por qué no consideraste el hecho de que el jugador 1 pueda jugar matar X? Ya, entonces, acá. Porque si tú te fijas, esto es 0, entonces te va a quedar regresar con el X por P, por S, por 0, más S por 1 menos P. Ya, entonces aquí súmale a esto S por 0. Ese término. Y esto lo igualas a, estamos viendo terminar con el X. 0 por P, perfecto, S por 0, entonces acá nos falta un S por 0 más S por 0, más este término de acá por 1 menos P. Y si tú te fijas, como es por 0, se te va.
Y por eso no lo considera. Ya. ¿Alguien tiene otra duda? Pero me refiero al jugador 1. El jugador 1. Ya. ¿Por qué no lo usamos? Porque puedes agarrar dos ecuaciones. La idea, tu única incógnita hasta ahora es, fíjate, tu única incógnita, porque lo estamos viendo para el jugador, estamos descubriendo cuánto es P y cuánto es 1 menos P. Tienes una incógnita, ¿cierto? Entonces tú puedes agarrar dos ecuaciones que pueden salir de acá y despejas el valor de P. Y con eso tienes el valor de 1 menos P. También puedes agarrar, regresar con el X y matar con el X. Y vas a tener dos ecuaciones y una incógnita y vas a poder resolver y obtener el valor de P. O puedes también agarrar la otra combinación que sea matar al X y terminar al X y hacer las combinaciones para resolver y encontrar el valor de P, como tú quieras. La idea es que tú encuentres el valor de P mediante dos ecuaciones para que tú puedas sustituir, reemplazar y obtener el valor de P. Ahora sí. Lo mismo, también ustedes pueden decir, ya, yo no quiero imponer la esperanza de la utilidad del jugador 1, sino que quiero calcular la del jugador 2. Juego con esta, o puedo jugar con esta, o puedo jugar esta y así. Pero tienen que ser consistentes. ¿A qué me refiero? Si ustedes dicen, ya, voy a calcular la esperanza de la utilidad del jugador 1, y les aparece X e Y, está pésimo. ¿Por qué estaría pésimo? Porque yo digo, voy a calcular la esperanza de la utilidad del jugador 1, no me puede aparecer mi misma distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque depende de lo que juegue el jugador contrario. Entonces, ¿se entiende por qué cuando calculo la esperanza de utilidad del jugador 2, me debe aparecer X e Y? ¿Por qué? Porque yo estoy calculando la del jugador 2 y debe aparecer la del jugador contrario. Eso. Súper. Qué buena que se entendió. Ya, entonces, ¿estamos listos? Decimos, bueno, ya. Entonces decimos, ya, entonces tenemos la definición de estrategia mixta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era una matriz simétrica. Si yo encuentro sigma 2, o sea, el sigma del J2, y sé que esta es una matriz simétrica, gané. ¿Por qué gané? Porque no debo hacer nada más, simplemente debo decir, bueno, es la misma distribución de probabilidad. Si no fuera simétrica, ¿qué debo hacer? Debo imponer la esperanza de la utilidad del jugador 2, debo encontrar X e Y para encontrar la distribución de probabilidad del sigma 1. Eso debo hacer. Pero no, era simétrica, entonces estamos bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, nosotros estábamos viendo, ¿qué estábamos evaluando? No estábamos viendo estrategias mixtas, sino que estábamos viendo estrategias evolutivamente estables. Y estamos en el caso extraño que sean mixtas, pero son estrategias evolutivamente estables. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, aquí nos ponemos en el caso, que esto es muy importante que lo sepan por si les llega a aparecer en el control, de que llega una estrategia invasora. Esto también lo vieron en clases, como la parte 3 de la clase de estrategia mixta. No, de la estrategia evolutivamente estable. Llega una estrategia invasora. Entonces no llega ahora como una estrategia mutante, sino que llega una estrategia invasora de la forma con distribución de probabilidad. Entonces dicen, bueno, va a llegar otra estrategia invasora, perfecto, pero esta va a tener una forma de distribución de probabilidad, de la forma A, B y 1 menos A menos B. Ustedes le pueden poner como N, N y 1 menos N menos N, como quieran, pero la cosa es que se den una estrategia invasora, que la suma de las probabilidades de cada estrategia sea igual a 1 y que sean mayores que 0. Entonces esas son las condiciones. Entonces se dan la estrategia invasora y ¿qué deben hacer? Debemos ver el emparejamiento crítico. Entonces, recapitulando, nosotros asignamos una distribución de probabilidad. Nos dio que P era igual a 1. P igual 1 es determinista. No se puede. ¿Por qué? Porque estamos en estrategia mixta. ¿Qué hacemos? Decimos, bueno, ahora nos ponemos que el Q es igual a 0. Ya, si Q es igual a 0, ¿qué encontramos? Encontramos este equilibrio de Nash en estrategia mixta definido por esto, dado por que era una matriz simétrica. Y acá está lo que nos había preguntado anteriormente Mario. ¿Yo puedo partir con igual 0? Sí puedes, porque si te das cuenta, vas a llegar al mismo resultado. Partes con igual 0, llegas que es simétrico o es lo mismo. Ya. Y finalmente, ¿qué hacemos? Vemos el emparejamiento crítico. ¿Y cómo vemos el emparejamiento crítico? También lo vimos en la auxiliar pasada, que era de
mutante con, o sea, normal con mutante mayor que mutante mutante, y en ese orden. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y decimos ya, tenemos esta matriz, nos damos una estrategia invasora de esta forma y debemos evaluar esto. Ya, entonces nosotros sabemos que sigma 1, sigma normal es conocido. ¿Por qué? Porque nos dio que era de esta forma. Y sabemos que sigma mutante es de esta otra forma. Entonces, ¿qué nos queda para encontrar? Bueno, ver si la utilidad se cumple. ¿Y cómo vemos esto? Entonces nos damos el epsilon que corresponde a la población mutante. Y decimos, bueno, imponemos esto, que sería la definición adaptada. Y ahora decimos, esto es muy importante, cuando epsilon tiende a 0, mando esto a 0, ¿qué es lo que sucede? Nos queda la esperanza de la utilidad, lo mismo que antes. Y decimos ya, veamos esto. Simplemente sobrevive, este término se va, bueno, vamos a borrar. Este término se va, ¿qué otro término se va? Se va este otro término, y vemos este otro término. Finalmente llegamos a esto. Ya, llegamos a eso. Ahora, ¿cuánto es la esperanza de la utilidad de alguien normal y normal? Bueno, nosotros tenemos que ver los pagos. Y nosotros sabemos que esta era nuestra estrategia en equilibrio de Nash, una estrategia mixta. Entonces, estas son los normales. ¿Y qué hacemos? Bueno, sería esperanza de la utilidad, ¿cierto? Entonces decimos, la esperanza de la utilidad cuando alguien juega normal es S partido en I por regresar con el X por sigma prima, más 0 por la esperanza de la utilidad del matar con el X por sigma prima, más 1 menos S por terminar con el X por sigma prima. Ya. Entonces, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale S partido en I? 0 y 1 menos S partido en I. Bueno, esto sale de la distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, la esperanza de la utilidad de que juegue sigma prima el jugador 1 y que juegue sigma prima el jugador 2 es la utilidad de regresar con el X por sigma prima que lo juega el jugador 2 por lo que gana jugando esto. Es condicionado, ustedes se acuerdan, es como una matriz de 4×4. Y ustedes van resolviendo. Entonces lo único que les queda finalmente es calcular estas esperanzas de acá. Les queda calcular este término de acá. Este término de acá, este término de acá y este término de acá. ¿Cierto? ¿Se entendió esto? ¿Cierto? Es como, ya, ¿cuál es la esperanza de la utilidad del jugador 1 dado que juega sigma 1 y dado que el jugador 2 juega eso? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la esperanza de la utilidad del jugador 1 está dada por la probabilidad con que juegue regresar con el X, porque este es el I, la esperanza de la utilidad de que juegue regresar con el X, dado que el jugador 2 juega eso, más la probabilidad con que juegue matar con el X, por la esperanza de la utilidad de matar con el X, dado que el jugador 2 juega sigma prima, más la probabilidad con que juegue terminar con el X, por la esperanza de la utilidad de que juegue terminar con el X, dado que el jugador 2 juega sigma prima. ¿Se entiende, cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Es paso a paso. Entonces nos queda calcular esta utilidad, nos queda calcular la utilidad matar con el X y finalmente terminar con el X. Y ahora lo que hacemos es simplemente irnos a la matriz de pago y ver cuánto es esta esperanza de la utilidad, considerando que sigma prima es esto. Entonces, nosotros decimos, bueno, veamos cuánto es regresar con el X. Regresar con el X habíamos dicho que era la probabilidad con que juega regresar con el X, porque recuerden que esto es para el jugador 1. Entonces, lo que estamos haciendo es decir, ya, X vale eso, Y vale eso, y finalmente 1 menos S y ambos vale eso. Entonces, estamos simplemente multiplicando. Regresar con el X por la, utilidad que nos da, ¿ya?
Entonces decimos ya. Esto lo fijamos, ¿cierto? Dijimos ya. Obviamente, para este caso fijamos esto. Ya, fijamos eso, dejamos eso bien. Ahora vamos a proceder a calcular qué cosa, cada uno de estos términos. Después volveremos a multiplicarlos por eso, ¿ya? Entonces, dejamos fijado todo lo que está en rosado y vamos a calcular todo lo que está en amarillo. Entonces, de lo que está en amarillo, nosotros decimos ya. ¿Qué es lo que está en amarillo? Estamos evaluando regresar con el ex. ¿Y cómo se hacía esto? Nosotros decíamos ya, lo que ganó el jugador 1, porque estamos viendo el jugador 1, es eso y en eso. ¿Y está condicionado a qué? Es eso por P, más eso por 0, más S por 1 menos P. ¿Y qué es P, qué es Q y qué es 1 menos P menos Q? Bueno, nosotros sabemos que P vale S dividido en I, Q es 0, y finalmente este término de acá es 1 menos S partido en I. Entonces, finalmente nosotros decimos ya. ¿Cuánto vale regresar con el ex, dado que el jugador 2 jugó sigma prima? Lo mismo que antes, es este valor de acá, por todo esto, más 0 por S, más todo esto por S. ¿Ya? Ahora vamos con lo mismo, pero en matar al ex. Ahora, si nosotros decimos ya, matamos al ex. Bueno, para matar al ex, ¿qué es? Sería 0 por P, que es eso, más un medio de S por 0, más 0 por 1 menos S partido en I. Y para terminar con el ex, ¿cómo sería? Sería 0 por S partido en I, super, más S por 0, más un medio de S por 1 menos S partido en I. Ya, entonces realizamos el mismo procedimiento, encontramos estas utilidades y finalmente nosotros reemplazamos en este corcho de acá. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho, no, fija esto está fijo. ¿Por qué? Porque es la utilidad que te juega jugar cada estrategia del jugador 1. Y ahora calcula la esperanza de la utilidad de regresar con el ex, dado que el jugador 2 jugó sigma 2. Entonces calculamos los términos amarillos por separado, recuerden. Pues ya vamos a calcular los términos amarillos. Y finalmente, ¿qué fue lo que hicimos? Reemplazamos y vemos que esto nos da un resultado, que la esperanza de la utilidad es esto de acá. Finalmente, decimos ya, encontramos el valor. Ya, este A no debe ir, por si acaso. Entonces, encontramos el valor, ¿ya? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, encontramos el valor de la esperanza de la utilidad para un emparejamiento ¿de qué? De un normal con un normal. ¿Y qué era normal, normal? Normal, normal era jugar esta estrategia de acá. Esta estrategia de acá. ¿Y ahora qué vamos a emparejar? Vamos a emparejar un mutante con un normal. Y en ese orden. Debe ser muy importante el orden. Esto es mutante y esto es normal. Entonces, ahora veamos cuánto es para la estrategia invasora. Y de nuevo, decimos ya, ¿cómo es la forma de la estrategia invasora? La forma es la siguiente, A, B, 1 menos A menos B. ¿Y cómo es la estrategia normal? La estrategia normal era SI medios más... esta era la estrategia normal, recuerden, la de acá. SI medios, 0, 1 menos SI medios. Ya, entonces vamos a emparejar esas dos cosas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la esperanza de la utilidad. Y ahora, ¿qué decimos? Bueno, la esperanza de la utilidad para el jugador 1 es la probabilidad con que juega esta opción de regresar con el ex por la esperanza de la utilidad de regresar con el ex, sigma prima. ¿Por qué? Porque el jugador 2 está eligiendo sigma prima. Ojo, por eso es súper importante el orden. Entonces, primero viene la probabilidad con la que juega esta persona del jugador 1, que sería esta distribución mutante. Y decimos ya, regresar con el ex juega con A, matar al ex juega con B, y finalmente terminar con el ex juega con C. Ahora viene la parte de la persona que decimos ya, ahora queremos la esperanza de la utilidad de regresar con el ex, dado que el jugador 2 juega sigma prima, o sea, sigma normal, no es mutante. Entonces tenemos regresar con el ex, matar al ex y terminar con el ex. Y algo muy importante que yo les dije en la auxiliar pasada, siempre tengan estas esperanzas de la utilidad en un cuadradito a mano
porque ustedes pueden volver a usarlas. Entonces ustedes dicen, oye, pero yo ya calculé estos términos, ya los calculé, son lo mismo que la parte anterior, solamente que ahora cambiamos, porque acá dice por A, por B y por C. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros reemplazamos, solamente reemplazamos, ya calculamos, tenemos todo para ganar. Entonces reemplazamos, simplemente cambia lo rosado, porque ahora lo fijo es A, B y C, y esto nos da la siguiente esperanza de la utilidad, que se traduce en esto de acá. Entonces, ¿qué te decía el emparejamiento crítico? Si un normal le gana a un mutante normal, la hiciste. ¿Por qué? Porque significa que tu estrategia normal va a prevalecer ante una mutación, por lo tanto va a ser una estrategia evolutivamente estable. Estamos intentando ver si la estrategia mixta, que era S partido en I, 0, 1 menos S partido en I, es una estrategia evolutivamente estable. ¿Y qué vemos? ¿Qué pasa? Que nosotros dijimos, ya, tomemos un epsilon, hicimos todo el show, mandamos el epsilon a 0 y nos dio esto de acá. Estamos viendo eso. Nosotros reemplazamos porque tenemos el valor de esto y el valor de esto reemplazamos en esta ecuación. Y si llegamos a una verdad, entonces está demostrado. Entonces estamos demostrando que es una estrategia evolutivamente estable. Entonces reemplazamos en esta inecuación y vemos que vemos si esto es verdad. Entonces lo único que hacemos es desarrollar, pasamos la S para un lado y aquí está. Pasamos la S para un lado y vemos que esto siempre se cumple, excepto cuando B es igual a 0. Ya. ¿Qué ocurre cuando B es igual a 0? Cuando B es igual a 0, este término se va y este término se va. ¿Y qué nos queda? Nos queda una igualdad. Pero nosotros estamos evaluando cuando esto es estricto, ¿cierto? Entonces, cuando B es igual a 0, lo único que cambia, ¿y por qué siempre se cumple? Porque estos son términos negativos. Si ustedes se fijan, esto de acá te queda negativo, te quita y esto te quita y este es el mismo término de acá. Entonces, por ende, esto es mayor que esto. Entonces, esta restricción siempre se cumple menos cuando B es igual a 0. Cuando B es igual a 0, si nosotros reemplazamos B igual a 0, nos va a quedar una igualdad. Y si nos queda una igualdad, tenemos que analizar el caso. Porque acá te dice, solo se acepta estricto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que comprobar el último caso. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que decir, esta estrategia siempre es evolutivamente estable. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Dijimos como ya, si nosotros encontramos el equilibrio en H en mixtas y debemos demostrar que es una estrategia evolutivamente estable. Hemos demostrado que para todos los casos se cumple, menos que para B igual a 0 se cumple. Porque cuando B igual a 0, esto es una igualdad. Entonces, ¿qué hacemos cuando B es igual a 0? Bueno, cuando B es igual a 0, ¿qué es lo que sucede? Estamos diciendo que la estrategia que va a entrar, esta mutante, va a ser de esta forma. ¿Por qué? Porque recuerden que el B aparece cuando decimos como A, esto es B, y esto es 1 menos A menos B. Estamos diciendo que B es igual a 0. Estamos mandando esto a 0, y por ende esto es 0, y por ende estamos diciendo, oye, en este caso, la estrategia, creo que era, la estrategia, voy a ir arribita para ver la matriz de apagón nomás, y me devuelvo. La estrategia que está al medio, que es matar al ex, es 0. Igual que en el caso para la estrategia normal. Estamos diciendo, oye, esto es 0. Entonces, nosotros decimos ya, si tú dices que quieres ver este caso en específico, replantéate lo que es normal, lo que es mutante para ti. Y en este caso no estamos replanteando lo que es mutante para nosotros. Y lo describimos de la siguiente forma, A, 0,1 menos A. Y ahora, lo que debes hacer es simplemente volver a evaluar esto de acá y ver que se cumpla. Entonces decimos ya, nosotros tenemos que la utilidad es lo mismo que antes, la utilidad esperada cuando emparejamos un normal mutante de esta forma. Recuerden que el A no iba porque aquí aún no aparece la A. Y ahora lo que hacemos es, o sí, si aparece la A. Voy a arriba un ratito. Ya.
No, yo no digo que no aparece la. Esto está haciendo- Ya, ahora sí. Ya, en esta de acá lo que hice fue decir que 1 menos epsilon se fue a 0. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Ustedes tienen que emparejar esto y esto. Y en el otro caso, cuando epsilon es igual a 0, tienen dos casos. Cuando epsilon se va a 0, tienen el caso de normal, 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 que se define con los sigma contra mutante normal. Y cuando ustedes dicen que 1 menos epsilon se va a 0, les da este todo de acá, que es normal mutante y mutante mutante. Pueden elegir cualquiera de los dos. En este caso lo hice con los dos porque quería mostrar el procedimiento de que ustedes pueden hacerlo con los dos, con el epsilon igual a 0 o con 1 menos epsilon igual a 0. Y en este caso les aparece la A y obtienen, porque hacen lo mismo que hicimos anteriormente, del sigma, de definirse la matriz, la probabilidad condicionada, y finalmente lo que hacen es cambiar el mutante mutante. ¿Por qué? Porque el mutante mutante ahora es de esta forma, y ustedes pueden reemplazar la matriz de pagos porque tienen las esperanzas y la utilidad asociadas. Lo único que les cambia simplemente es esto de acá. ¿Se acuerdan? Lo que dejamos en rosado, y lo que el amarillo no cambia, lo que dejamos en rosado sí cambia, y finalmente les da esto de acá. Ahora ustedes imponen de nuevo la inecuación, y si se cumple, entonces, ¿qué pasa? Es una estrategia evolutivamente estable. Entonces, ponemos en orden lo que encontramos, normal mutante y mutante mutante, porque en este caso hicimos 1 menos epsilon igual a 0, que tiende a 0. Y finalmente obtuvimos que nosotros aquí trabajamos la ecuación, decimos ya, multipliquemos por 2i porque i es mayor que 0, entonces no nos cambia el signo. Después, aquí reordenamos los términos y finalmente pasamos todo para allá y nos da que esto es mayor que 0. Ya. Y si nos da que era mayor que 0, significa que, o sea, aquí vemos, vamos a llegar a una verdad. Y aquí llegamos a que como A es distinto de S partido en I, vemos que esto siempre se va a cumplir. ¿Por qué? Porque esto va a ser siempre mayor que 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Llegamos a una verdad. Cuando A es distinto de S partido en I. Y finalmente decimos que esto sí es una estrategia evolutivamente estable porque siempre se cumple que es el emparejamiento crítico mayor estricto. Y eso. Sí, mayor estricto. Y listo. Entonces ahora, ¿qué es lo que les lo he propuesto? Es que desarrollen lo mismo, pero para esta otra estrategia mixta, que sería esta de acá. Entonces aquí le estoy dando la estrategia mixta y ustedes deben demostrar que esta también es una estrategia evolutivamente estable. Y este es el caso que decía Mario. Bueno, en este caso propusieron que 1 menos P menos Q era 0. Nosotros trabajamos con que Q era 0. En este caso dicen, no, propongamos que esto es 0. Y también una estrategia mixta. Ya. Y hay infinitas estrategias mixtas, por si acaso. Ya. Y finalmente pasemos a la última, que es de Cournot, que es muy, muy cortita para que se vayan bien repasados y la puedan ver en su casa. Dicen ya, existen 3 firmas en un mercado, son la firma A, la B y la C, compiten Cournot, y aquí les dan la demanda inversa. Entonces les dan la demanda inversa, cada firma decide cuánto producir. Entonces estamos en un problema de Cournot porque están decidiendo cantidades, no precios. Deciden cantidades que impactan en el precio. Entonces después le dicen acá, los costos marginales de cada firma son el costo marginal de la firma A, el costo marginal de la firma B y el costo marginal de la firma C. 1, 2 y 3. Encuentre el precio en equilibrio y las utilidades de cada firma. Ya. ¿Y por qué es cortito? Lo único que ustedes tienen que hacer es decir, bueno, modelemos el juego. Ponemos los jugadores, que serían el A, el B y el C. Después ustedes dicen, ya las firmas están compitiendo Cournot, entonces eligen cantidades. Eso es importante. Y estas cantidades impactan en el precio. Y las utilidades de cada firma están dadas por, ya. ¿Por qué están dadas esta utilidad? Por la demanda inversa. La demanda inversa es un fiel reflejo del precio. ¿Por qué? Porque acá te dicen precio es igual a 15 menos Q.
Esa es la demanda inversa, el precio. Entonces, ¿cuánto de utilidad gano yo como firma? Precio por cantidad menos costo marginal por cantidad. Pero esta cantidad que esta persona observa, si ustedes se fijan acá, Q, es del mercado. Entonces es la cantidad de las tres firmas. Esta Q que ven aquí es el precio del mercado, de la cantidad que venden las firmas. Q, por ejemplo, QA más QB más QC. Y esta QI es de cada firma, es o el QDA, por ejemplo, si nos estamos fijando en la empresa A, solamente sería 15 menos todo este corcho por QDA menos CDA, el costo de A por la cantidad de A. Ya, entonces, ¿qué decimos? Ahora lo que hacemos simplemente es encontrar la función de mejor respuesta para cada una de las firmas. Eso quiere decir que yo voy a maximizar esta esperanza de la utilidad para cada una de las firmas. Y esto era lo que yo les decía, que está compuesto por la cantidad de todo el mercado. Ya, entonces para encontrar la máxima utilidad, ¿qué hacemos? Es CPO, que es la condición de primer orden. Entonces, para cada una de las firmas derivamos por la cantidad que vende esa firma. Entonces aquí nos queda que esto sería por QDI, hacemos lo mismo para el QDJ y el QDK. Y de esta forma, si nosotros reemplazamos ahora, decimos ya, en particular para QDA, reemplazamos, este sería B y este sería C, y el costo marginal de la firma A estaba dado, nos decían que era 1. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal, ese CM, es el costo por una unidad, por eso es marginal, es muy poquito. Pero si ustedes le dicen el costo total es la cantidad, que sería el costo marginal, por Q, que es la cantidad. Para que ustedes se acuerden. Y el costo marginal se calcula como derivo esto, derivo esto y me queda de Q, y esto es 1. Y esto se te queda el costo marginal. Siempre, el costo marginal es la derivada del costo total. Ya. Entonces, finalmente tenemos la cantidad para la firma A, y si nosotros hacemos lo mismo en particular para la firma B, nos queda 15 menos la cantidad de la firma A, menos la cantidad de la firma B, no, la cantidad de la firma C, menos el costo de la firma B, que sería lo mismo que acá. Y aquí no me alcanzó, pero también se ve que es para lo mismo para las reemplazamos. Finalmente, para encontrar el precio, nosotros ¿qué hacemos? Intersectamos estas mejores respuestas. Lo que hemos encontrado ahora son las funciones de mejor respuesta. ¿Por qué? La función de mejor respuesta te dice cuánto de cantidad de A debo ofertar, cuánto de cantidad de B debo ofertar a la firma B y decidir cuánta cantidad ofertar en la firma C. Entonces, ahora si nosotros intersectamos todo esto, vamos a tener 3 ecuaciones, 3 incógnitas y podemos resolver cuánto es la cantidad total. Entonces acá intersectamos esto y obtenemos que si nosotros sumamos todo esto nos va a dar esta ecuación de acá. Y de las ecuaciones podemos obtener que esta es la cantidad óptima. QA más QB más QC vale 39 cuartos. ¿Y nosotros qué hacemos con estos 39 cuartos? Bueno, nosotros recordamos que el precio está dado por la cantidad del mercado. ¿Y de qué forma? Con la demanda inversa. Recuerden que precio es igual a 15 menos Q. ¿Y qué era Q? Era 15 menos, y aquí paréntesis, QA más QB más QC. ¿Y esto qué te dio? Nos dio 39 cuartos. Entonces, precio es igual a 15 menos 39 cuartos. Y de esta forma ustedes obtienen que el precio vale 21 cuartos. Y finalmente, ustedes despejan para cada firma en específico con el precio que les dio y obtienen que QA y QB y QC son estos valores de acá. Bueno, y ya así como para finalizar, porque les pedían las utilidades, dicen ya, tengo las cantidades de cada una, tengo el precio del mercado que es este, yo puedo saber finalmente cuánto es la utilidad de cada una, reemplazando la función de utilidad, que recuerden que era, para cada firma UI es precio, que se está fijo por la cantidad, está dado por la cantidad, por la cantidad del mercado, precio por cantidad,
precio por cantidad menos costo por cantidad. Uy, así. No, y esta era una QI. Entonces, el precio por la cantidad que vende la firma I menos el costo marginal por la cantidad que vende la firma I. Y así se obtienen estas utilidades. Ya. Y esa sería la clase auxiliar del día de hoy. Voy a dejar de